Hoy en La Oveja Negra y en exclusiva te vamos a contar un alquiler de riesgo de Lázaro Báez y cómo una inquilina lo lleva de una causa a otra causa de corrupción, el nexo que faltaba alrededor de Lázaro Báez. También tenemos un candidato que no le tiene miedo a contestarle absolutamente todos los que se le oponen. Tenemos la historia de cómo en La Matanza se degeneró la violencia de género. Y por si fuera poco, la geometría del poder. Un nuevo formato de triángulo, el triángulo de hierro que pasó a ser triángulo de goma y los nuevos triangulitos que circulan en la Casa Rosada. Todo eso en La Oveja Negra que empieza así. Bienvenidos a La Oveja Negra, mi nombre es Daniel Seifert, estoy acá ocupando la silla de María Julia Oliván, que pronto, con suerte, va a estar de vuelta con nosotros, se está recuperando y pronto va a tomar las riendas de este programa. Y a mi izquierda, solos en la madrugada, con novedades, está Franco ¿Cómo Maceo, te mi va? ¿Cómo te compañero va, de Dani? ¿Todo correrías. bien? Nos quedamos solitos hoy, Sí. Solaris. Varias veces ya Solaris. nos quedamos solos, ¿viste? Se está haciendo costumbre, hay que advertirle a los demás que vengan. Casi fuimos tres hoy, pero finalmente somos dos. Finalmente somos. Finalmente somos dos aquí en La Oveja Negra, en Borde del Periodismo, y tenemos un montón para contarles. Vamos a empezar bien arriba. Un tema exclusivo. Acá en La Oveja Negra, si nos vienen siguiendo, estamos yendo pasito a pasito con las facturas de Lázaro Báez, que está preso, pero sin embargo puede seguir alquilando sus bienes. Y tenemos una historia, porque ya te contamos que uno de los inquilinos de Lázaro Báez era Claudio Kirchner, pariente lejano de segundo rango de Néstor Kirchner, Y ex empleado de él también. ex empleado de Lázaro Báez y funcionario actualmente en Santa Cruz, que es uno de los inquilinos. Eso te lo contamos la semana pasada, pero ahora te vamos a contar una historia increíble, porque los alquileres terminan mostrando terminan como vinculados con otra causa de corrupción. Ujú. Vamos a ir por paso. Esta es la carátula que elegimos para este primer tema, los alquileres de riesgo de Lázaro Báez. Y te vamos a contar por qué son de riesgo. Porque vamos a conocer quién es Riesgo. Riesgo es María Alejandra Riesgo. María Alejandra Riesgo es una de las inquilinas de las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz. Otra más. Una de las, Una más. una de las que, de las tantas, nosotros contamos el volumen de dinero que estaba ingresando, que estaba cobrando Lázaro Báez, incluso ahora preso, Todos bienes por embargados. alquileres. Todos bienes embargados que pueden ser explotados a la vez si cumplen con ciertas cuestiones jurídicas e impositivas, pero bueno, este es un caso muy particular, porque es un alquiler en Santa Cruz que tiene que ver con alguien más. Vamos a ver con quién más tiene que ver esto. Germán Nivelo y Romina Iacobino. Germán Nivelo, ¿sabes quién es Germán Nivelo? ¿Quién es? Germán Nivelo es el ex número 2 de José López. ¿Se acuerdan el hombre de las valijas? El que es famoso El de los por haber, bolsos. el de los bolsos, el que tiró los bolsos en el convento, que está condenado también por la causa vialidad, entre otras causas que tiene encima, que está preso ahora, al igual que Cristina Kirchner. Bueno, Germán Nivelo era el número 2, era subsecretario de Viviendas, subsecretario de Desarrollo Urbano y Viviendas, era. Sí. Virtualmente la mano derecha de José López. Nivelo estaba casado en primeras nupcias con María Alejandra Riesgo. Riesgo. Con riesgo. María Alejandra Riesgo es la exmujer de este funcionario kirchnerista pingüino que vivió cuando estuvo en la gestión, en el segundo mandato de Cristina, hasta el segundo Sí. mandato de Cristina, obviamente se trasladaron
a Buenos Aires a vivir. Y como todo buen pingüino, eligieron lugares particulares para asentarse. No fue en algún lugar del Sí. conurbano bonaerense, No se pero fueron no a el que- Lugano a vivir. Claro, no se fueron a Lugano a vivir, no se fueron a Longchamps a vivir, fueron a otros lugares que uno puede empezar a imaginarse cuáles son. Pero vamos a ir por parte, porque veíamos recién a Nivelo. Nivelo tiene unas segundas nupcias con una mujer, eh, técnicamente no sabemos si está casada o no, pero bueno, tiene Está en pareja. en pareja con Romina Iacobino, es ella, que era colega nuestra, Ah, era mirá. periodista. En alguna vez se declaró como periodista. No sé si se ejerció ¿En qué medio? efectivamente, no lo sé, no lo Ah. sé. Yo vi en una sociedad que creó, viste que a veces vos tenés que Sí. presentarte. Se decir, autodenominó tengo periodista. tantos años, vivo en tal lugar, si estoy creando una sociedad, profesión, Periodista. periodistas. Ah, Bueno, está bien. no sé si sigue la carrera. Ahora te voy a contar un poquito más de eso, pero vamos a ir paso a paso. En exclusivo acá, en La Oveja Negra, te vamos a mostrar las facturas de riesgo a Lázaro Báez. Tenemos aquí las más calentitas de las facturas. Estas facturas son de este año. 2025 son de junio y julio. Y el detalle es que tiene dos curiosidades estas facturas. Por un lado, que el pago es a contado. Taca, Bueno, crocante. taca, crocante para Lázaro Báez. Y la peculiaridad es que el contado es en dólares. En dólares, $1.000 cada una de las facturas. Una Recordemos, es la ex esposa de un funcionario público que está siendo investigado por Sí. corrupción, en varias causas de corrupción. Sí. Ella está viviendo ahora en Río Gallegos y le alquila a Lázaro Báez. Pero antes, como decíamos, en el tiempo de cuando estaban, Sí, entre 2011 y estaban 2015. juntos y vivían aquí, vivió en otro lado. Tenemos un posteo de Instagram de riesgo que, si vemos un detalle ahí, es una cartita de las amigas, no es nada particular, pero vemos desde dónde. Les puso la ubicación. Le puso la ubicación. Este es un posteo de 2015, y estaba ella viviendo en Aires del Pilar. Aires del Pilar es un country en la zona norte del Gran Buenos Aires. Allí estaba viviendo ella. Tiene 3 hijos con Germán Nivelo. Ahora creo que la mayoría adultos y con trabajos y demás. Ella y ellos, los hijos. jóvenes, están viviendo en Santa Cruz actualmente y él no. Él está viviendo acá Se quedó. porque está con otra persona. Está con Romina Iacobino, que es su nueva pareja. Recordémosla, tenemos una foto de ellos ahí felices, el funcionario y las nuevas nupcias. Rehaciendo la vida. Bueno, yo te tengo que contar. ¿Dónde El rehicieron trabajo- la vida? Claro, porque al parecer están viviendo en Puerto Madero, Ah, al mira. parecer. Terminando. En un lugar emblemático de Puerto Madero. Pero vamos a ir primero por quién es Nivelo y en qué quedó pegado Nivelo. Hombre pingüino que, como todos los pingüinos, vinieron medio con una mano adelante y una mano atrás desde el sur y construyeron en funciones. Vamos a ver qué es lo que declaró A ver. hasta el último año que estuvo en funciones. Sí, hasta el 2015. 2015, el funcionario Nivelo obviamente, un funcionario que dependía de José López del área de debido, ¿no? La máxima caja, planificación, máxima caja de la corrupción kirchnerista en funciones, donde también, obviamente, surgieron las causas Sí. de Lázaro Báez, bueno, Las principales, vialidad y otras, al margen de las que tienen que ver directamente con los negocios con los Kirchner. Germán Nivelo declaró, cuando se iba de la función pública, 4 terrenos, 2 en Pilar y 2 en el Calafate. Viste que los pingüinos siempre consiguieron Sí. baratas de terrenos en Calafate. 2 en Pilar, declaraba. Y también declaraba una casa quinta en Pilar de 1.000 metros cuadrados
por un valor fiscal de 1.400.000 pesos. Es un chiste mirado hoy, digamos, esto es una Sí, declaración sí, que obvio. Tengamos en cuenta que fue hace evidente. 10 años ya. Hace 10 años, en Sí. valor fiscal, hoy obviamente una casa en un country como Aires del Pilar vale muchísimo más. Y de 1000 metros cuadrados encima. Claro, pero la curiosidad era que en los últimos años no le creció demasiado el patrimonio a Nivelo, porque desde 2012 a 2015 apenas una variación incluso a la negativa, Perdido. con un volumen de bienes por 2.800.000 pesos, que ya es un chiste porque tenía Sí. 4 terrenos y una casa quinta en un country. Pero bueno, en la evaluación fiscal no había habido evolución. Pero ¿qué pasó con Nivelo? Porque Nivelo empezó a tomar trascendencia más allá de José López por una causa muy particular y que va a tener novedades seguramente este año, que es la causa Cuadernos. Sí. A fin de Nivelo, año va a tener novedades. claro, es muy probable que se reactive a fin de año. Nivelo, en los cuadernos de Centeno del chofer de Barata, fue mencionado como uno de los valijeros directamente. De hecho, él está procesado en la causa. Y hubo situaciones muy puntuales. Vamos a ver en la causa qué se dijo de Nivelo y por qué está procesado. Acá lo vemos en una primera escena, lo ponen a Nivelo que lleva algo de Nelson. Nelson es Lazarte, otro de los asistentes Sí. que quedaron pegados en la trama de los cuadernos que llevaban. Recordemos que los cuadernos de Centramo, una red que algunos decían que era, bueno, plata para la campaña, pero que se demostró que era plata para la corrupción, que dinero en negro que se llevaban valijas de empresarios a funcionarios, de funcionarios a otros funcionarios, Coimas, todo. coimas y guita que iba incluso hasta las casas de Cristina Kirchner, que la llevaba el fallecido secretario Muñoz, que también estaba imputado. Obviamente el fallecido no está siendo investigado, pero está mencionado como un rol muy protagónico en esta causa. Bueno, Nivelo también jugó a llevar y traer, y llevaba, por ejemplo, tenía que hacer una entrega en un momento en el edificio de YPF, pero hubo como una desaveniencia de coordinación y lo terminó dejando una bolsa de plata en una oficina pública. Ahí vemos que son $1.250.000, anotó Centeno en el cuaderno, que es lo que había movido Nivelo para llevar a la oficina de Barata mismo. Barata era, había sido chofer de Kirchner, creo, y terminó siendo funcionario por debajo del área de debido y quedó muy pegado en esta causa. Barata es uno de los imputados más fuertes que tiene la causa Cuadernos. Y vamos a ver qué otros momentos tuvo, porque hay otra placa sobre esto, es un documento judicial, No ¿no? es mencionado una vez, sino varias. Oh, varias veces. De hecho, acá vemos que se le imputa a Nivelo, que le entregó plata a Lazarte en la Secretaría de Vivienda, $700.000. Después, en otra fecha, también le entregó otro $1.000.000 también a Lazarte, y luego esa plata pasó a Hernán del Río, que era uno de los secretarios de José María Olazagasti, que era la mano derecha de Debido, el secretario privado, uno de los hombres de más poder en planificación, en las sombras de planificación, sí. Un hombre bajo perfil. Sí, bastante opaco, y que estaba en todo este entramado que reveló el cuaderno, sí, que anotó de uno de los choferes, sí, que veía cómo los bolsos pasaban de auto a auto y de lugar en lugar. Nivelo está siendo investigado y por esta razón se le abrió una segunda causa por enriquecimiento ilícito. Por un lado, por lo que se vio en Cuadernos, y por otro lado, porque se empezó a ver, bueno, pero ¿de qué vive? Sí. Cuando saltó que vivía en Puerto Madero, Nivelo empezaron a ver, bueno, ¿de qué vive? Cuando se empezó a ver eso, empezaron a aparecer otros focos. ¿Por qué? Porque los llamaron obviamente tuvieron que empezar a declarar y explicar qué es lo que tenían. Sí. Viste que él tenía declarado una causa en Aires del Pilar. Sí. Bueno, resulta que en Aires del Pilar había una casa que estaba a nombre de María Alejandra Riesgo, de su mujer, que se cree que en la separación se había quedado con esa, una de las casas. La separación se da después del 2015. Sí, se presume que sí. Yo no sé exactamente en qué momento, pero seguramente que sí, porque ya estaba él con
su nueva pareja. Claro, y encima O en el sea que, 2015 tenía salvo que haya 100% tenido de la medio casa. encimadas las relaciones, sí, Claro. estaban separados. Pero sin embargo, bueno, tiene hijos con riesgo, entonces le dejó una casa. Sí, parece gracioso porque Es esto, gracioso. a ver, como diría la Nata, esta es la escuelita de la Nata, como diría la Nata, los nombres Sí, los manda parece. a ser un guionista Sí. maligno, porque de apellido Riesgo, y vaya si es riesgoso el tema. Bueno, cuestión que Riesgo, por esa casa en Pilar, tuvo que dar explicaciones de cómo fue adquirida. Sí. ¿Sabes qué dijo en la explicación? ¿Qué dijo? Que A ver. ella habían podido comprar esa casa porque vendieron una propiedad en Santa Cruz por, creo que, no sé si 200.000 o 400.000 dólares, una cifra así habían vendido y con esa plata habían comprado en Mirá. Aires del Pilar. Ahí. ¿Sabes quién compró la casa? ¿Quién? Decí un nombre. ¿Quién se te ocurre que puede haberlo comprado? No sé, Lázaro. Ah, Exactamente. mira. Le pegué. Era Lázaro muy Báez difícil le dio ahí. la plata para comprar en Aires del Pilar. O sea, la mujer que está siendo, por esta razón y por esta propiedad, ella está siendo investigada en la causa de enriquecimiento ilícito por ocupar un lugar de testaferro, porque se presume que el dinero no tuvo ese recorrido, sino que viene del rol que tenía Nivelo en la función pública. Mm. Ahora se sabe que la persona que está siendo investigada por una propiedad en la cual ella justificó que con plata de Lázaro Báez la había comprado, andás a ver ¿En qué momento? cómo era el vínculo con Lázaro Báez en Río Gallegos, esa misma persona hoy le paga a Lázaro Báez por alquilar la casa donde vive. Es la misma, es Es la exactamente. misma persona. Antes le vendió una casa y ahora le alquila otra. ¿Pero es la misma casa? No, es Ah, otra. es La, otra. la casa que Lo habían único que comprado es la falta. de Sí. Aires del Pilar. Claro, no, Y lo la único que que falta alquila es que es la le. de Río Gallegos. Claro. No sé si. Eso, Sí, claro. podría ser. No sé si es la misma casa que le vendió. Si alquila la misma Es lo casa que único que vendió, falta. se va a hacer un O sea, picnic. La ella justicia se está, tira de ese hilo. ella está procesada ahora. No, ella está Ok. haciendo. Ella es imputada en la causa de O sea que enriquecimiento una ilícito. imputada le alquila un bien embargado a un condenado. Exactamente. Es el resumen perfecto. Exactamente. Un condenado que le prestó plata para comprar otra, Otra casa. otra casa por la cual ella está siendo investigada. El círculo se da vuelta Cierra y, perfecto. y así es, las facturas de riesgo llegan a otra causa de corrupción. Pero esta causa de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de pobre riesgo que quedó pegada, si uno sigue mirando a Nivelo y a su nueva pareja, es un escándalo increíble. Porque, decíamos, Nivelo se juntó con Romina Iacobino y tenemos un resumen de las cosas que Iacobino fue comprando a medida que estaba al lado de él. Hay un dato, espera, sacame la placa un segundo que quiero tirar un dato antes. La justicia tiene fehacientemente comprobado por un pedido que hicieron a la AFIP que Jacobino, entonces periodista y luego dedicada a la estética, le facturaba como monotributista a una increíble lista de municipios. Municipios de toda la Argentina. Había Cualquiera, del sí. sur, del norte, de donde sea. Incluso algunos, no sé si nota también provincias. Le facturaba y no se sabía exactamente por qué. Se decía que eran facturas como para hacer el entre para llegar a Nivelo. Era como el peaje de la secretaría hacia a O le iba a Nivelo, hacer las poner una manos a cosa así, la una funcionaria. especie de consultoría. Bueno, ella dice que no, que ella trabajaba desde antes, pero tiene una cantidad enorme de facturas. ¿Lo facturaba a su nombre o lo Perdón. facturaba a nombre de la estética? No. Facturaba A ella su nombre. como Mm. monotributista prestando servicios para, en nombre de, Ok. la Secretaría de Vivienda, facturaba servicios a municipios. Una especie de intermediaria rarísima. En el medio se supo esto, pero entonces se empezó a decir, bueno, pero esta mujer ya es raro, porque parecía como que estaba ocupando un lugar en público por su pareja, Sí. digamos, un lugar que no ocupaba un cargo público, pero ocupaba un rol público medio opaco. Bueno, entonces dijeron, pero a ver, ¿quién es esta chica? Esta chica había estado casada con
un hombre que fue el primer representante de Leo Messi. Ah, De Leo Messi, que después entró en conflicto con la familia Messi por esa representación, qué sé yo, un hombre representante de fútbol. Y lo están usando a él como para decir, no, mi plata tiene que ver más con él que con el futuro. La justicia no le cree, sobre todo por los tiempos. Y sobre todo por la cantidad de cosas. Ahora sí, vamos a ir al detalle de las placas de los bienes que compró la Romina mierda. mientras estaba con Nivelo. Y acá vemos, revelamos el detalle de dónde en Puerto Madero se dice que vive Nivelo. Es en Sun City, el complejo Sun City de Puerto Madero. ¿No te suena? Compró ahí un departamento en 2012. Sun City es donde esta semana vimos a Alperovich, condenado por violación, que está Sí. cumpliendo su Se está pasando domiciliaria. unas lujosas. Hombre que sufre de POC, fumando un pucho en el balcón. Lo vimos esta semana. Sun City era uno de los grandes, de los lugares favoritos del kirchnerismo como para alojarse en Buenos Aires. Pilar y Puerto Sun Madero. City. Los Sí. pingüinos fueron a los lugares clave. Pilar y Puerto Madero. No vamos con otra cosa. 2013 se compró un Audi A1. Después lo vendió 2 años después. 2013 mismo apareció otro departamento en Sun City mismo vinculado a ella o a sus parientes. 2014, una casa en Araucarias de Escobar. Otro Capaz que le vendió un terreno country, a Lázaro. Capaz con todo otro eso. country en Escobar. Y el mismo año, estamos hablando del mismo año, ¿no? Compras que se fueron haciendo como si fuese ir al shopping y comprar ropa. 2 departamentos más, porque no, uno no le alcanza, alcanza. parece ser. 2 departamentos más en Madero Harbor, de vuelta, Puerto Madero. Para el año siguiente se expandió fuera de la Argentina, No, al no me estilo Daniel Muñoz. Aparecieron 2 sociedades en Miami y dentro de una de ellas se declaró un departamento por $630.000 en Miami. Una locura. Porque parecía suficiente para comprar en un año, pero ese mismo año volvió a comprar el quinto departamento en Puerto Madero, esta vez en el complejo Art María de Puerto Madero. 5 departamentos en Puerto Madero. Veamos la siguiente placa. Hay más. Bueno. Ese mismo año, otro departamento, el sexto, en Design Suites, también Puerto Madero. Apareció una sociedad en Delaware que llevó a ella, Delaware es un estado offshore en Estados Unidos, y ahí, al parecer, están investigando que tendría también otro departamento en Puerto Madero puesto impositivamente dentro de esta sociedad. 2016 aprovechó, se había ido Nivelo del gobierno justo y Macri hizo un blanqueo de capitales. Bueno, Romina Iacobino entró al blanqueo de capitales Aprovechó. y siguió. Ahí justificó, creo que dicen que con eso intentó justificar la compra en Miami con la sociedad de Delaware, con ese blanqueo de capitales. Raro, porque en verdad las offshore es justamente para disimular y no para blanquear. Pero esa fue la justificación judicial. Siguió comprando 2018, Dale, se tomó un año mentira, tranquilo. No puede ser. Un Dodge Journey, un hermoso auto. En el medio, me olvidé de pasar un dato. También se compró un Audi, ya te digo. ¿Qué ¿Cuánto tipo de gasto Audi? en todo esto? Es una No, locura es eso. una cosa increíble. Ya te voy a puede encontrar el creer. dato porque el dato de Vamos, como 3 autos. un Audi 6 Q3. casas. Un Audi Q3 se compró en el medio. Y antes se había comprado otra casa en Pilar, en el Pilar Lagún. O sea, No se puede creer. no nos daban las placas para contar todo lo que se está investigando como bienes de la mujer, que obviamente está imputada, así como la exmujer como riesgo, Como está riesgo. imputada como testaferro de Nivelo por esta Mejor ni verlo a cantidad de Nivelo. cosas. Se compró un Dodge Journey, decíamos, e hizo una fiesta en el Faena, que ahora te voy a mostrar algún detalle de esa fiesta en el Faena, en el 2018. Y después cambió de rubro, viste, que decía que era, bueno, periodista, qué sé yo, se dedicó a la estética y armó una cadena de spa porque es dueña de la marca Bicool, tiene más de dermoestética y BC Palermo 26, que son empresas de spa, algunas que tienen unos problemitas ahora, están algunos con un poquito Problemas de cuentas financieros. en rojo, algunos. Y en más dermoestética, ¿sabes quién era empleado? ¿Quién? Nivelo. Se ve que no sé, quizás hace masajes No puede Nivelo ahora, pero fue Administra, empleado de. administra. Sí, quizás administra los bienes que debrían estar a su Hace nombre. uñas. Pero bueno, no. La verdad que hizo ese caminito. Pero viste que
esto es un montón de información. Estamos hablando de propiedades en los lugares más lujosos de Buenos Aires, en los countries más lujosos, en Miami, todo esto, kirchnerismo explícito, pero no hay mejor forma de mostrar el kirchnerismo explícito que si no es con cómo lo cuentan ellos mismos. La fiesta del Faena, 2018, era un cumpleaños. A ver. Mira qué Ah, lindo el bueno. cumpleaños. Parece que se iban a casar, porque vestido blanco, pero no fue casamiento, fue fiesta de cumpleañitos. No sé de quién era el cumpleaños, pero parece ser que quizá cumplen cerca la fecha porque los saludaban a los dos. Obviamente, con buen estilo tilingo para Puerto Madero, está en el Faena, en el Art de Faena, un lugar hermoso. Un aniversario, capaz. Claro, en ese momento no, ves que es Happy Ah, ok, Birthday. ok. Happy Birthday para los dos era. Ahí bailaba el exfuncionario pingüino kirchnerista investigado por enriquecimiento ilícito e imputado y procesado en la causa Cuadernos con su pareja nueva, pero ninguna historia kirchnerista carece de un remate acorde. Mira esto. A ver. ¿Ves eso? Y ellos son. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué? Es La Casa de Papel. No, Terminaron no, no, la no. fiesta vistiéndose de Me los voy. protagonistas de La Casa de Papel. A ver, es una serie que cuenta el robo a un banco. No hay pruebas de que hayan robado un banco. No hace falta Un remate. banco, no hay pruebas que hayan robado. Pero esto se está investigando. Enriquecimiento ilícito, la causa Cuadernos donde volaban las valijas. Todo esto rascando así detrás de los alquileres de Lázaro Báez. Los corruptos a veces quedan pegados. Y nos gusta hablar de rosca, nos gusta hablar de política acá, pero viste que siempre se habla de la radiografía que se hace del poder Sí. de turno, qué sé yo. Esta vez hay un cambio, como son tiempos de economistas en el poder, de una gestión con base económica, Javier Milei es economista, los números tiran. Entonces, Sí. en vez de ser radiografía del poder, es La geometría del geometría, poder. totalmente. La nueva geometría del poder. Les vamos a contar la historia del triángulo de hierro, que en verdad es el triángulo de goma, porque la verdad hubo bastantes golpes y Sí, estiramientos, pero no se rompen. estiramientos. Puedo decir que se dobla, pero no se rompe el triángulo. El triángulo está formado por el triángulo del poder Sí, el que real. todos conocemos. Karina Milei, Santiago Caputo Santiago y Javier Caputo y el Milei. presidente Santiago Caputo, asesor presidencial, que estuvieron a los tiros Sí. con el cierre. El cierre de campaña fue bastante violento, lo contábamos, ¿cuándo fue? La semana Sí, pasada. hace unas semanas, que hasta hace nada estaba todo roto, o eso por lo menos decían, que estaba todo roto, se cuestionaba mucho a Santiago Caputo, a la Fuerza del Cielo, que son todos los tuiteros / trolls que encabeza o que lidera Caputo, que es el asesor presidencial, y que bueno, hasta hoy en día parece que hay un acercamiento, porque intervino, digamos, Javier Milei en la relación, Sí. en un intento porque no se rompa. Para que vuelvan a hablar, ¿no? No hablaban hace rato. Hubo un par de reuniones entre Santiago Caputo y Karina Milei para ordenar Sí. las cuestiones. Sí, por lo menos estratégicamente. Porque había escalado, había acusación. Por un lado, la gente de Karina Milei empezó a ver que crecían denuncias contra el entorno de Karina, particularmente los Menem, particularmente Martín Menem, empezó a recibir denuncias sobre los contratos que tenían las empresas familiares con el Estado y demás, en combinado con el cierre de campaña de las listas. Con y una también, interna que los debilita. claro, y después en paralelo iban las críticas muy furibundas de los tuiteros, que no solo porque habían quedado afuera, pero más por haber quedado afuera, era por quién quedó adentro, Sí. ¿no? Fueron los propios tuiteros oficialistas los que empezaron a destapar Sí. el kirchnerismo de los que ocupan Los las kirchneristas listas. y los ex Monzó que estaban dentro de Claro, todas esas listas. Claro, apuntaron directamente a Pareja. Hubo tweets muy violentos Sí. de algunos de los tuiteros contra, justamente el traductor de AMA, se cruzó muy duro a Pareja, Sí. a tanto que Karina Milei tuvo que escribir un tweet barra bando diciendo: quien critica a los candidatos critica a Milei. Y sí. 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 Hasta ahí llegaron y todo el mundo decía, empezaron a especular la salida de Santiago, porque se cree que el consultor es la pata más débil de este triángulo. Sí, es que hay varias posiciones también en la interna, porque también hay
una línea que no está ni en la fuerza del cielo, ni está en las fuerzas, digamos, de Karina Milei o que controla Karina Milei, que por un lado te dicen, o me han llegado a decir, es el momento para que Karina Milei desangre a Santiago Caputo, ¿no? Le saque Ajá. todas estas secretarías, por ejemplo, la CIDE, que es una caja Mm, importantísima que tiene ujú. Santiago Caputo y que es la más fuerte para él en el tema gestión. Sí, la salida de Caputo fue la comidilla de las últimas 2 semanas. Tenemos ahí me pones el triángulo original, el triángulo del principio. Ahí está, muchas gracias. Este triángulo estaba debilitado y parecía que como Santiago tambaleaba. Yo tengo una tesis también de esto que te quería contar, Sí. porque a mí me da la sensación que muchas veces, cuando la agenda política del gobierno se pone un poco ingobernable, todo se resuelve con la interna. O sea, Que tape. mi tesis y que La cortina de humo. algunos me dicen puede ser que sea así, otros dicen no, en verdad son como las consecuencias de los planteos. Mm. Me contaron dos situaciones. Por ejemplo, dicen, aceptan de los dos lados que hay algo que Santiago Caputo hace y que me parece que lo hace eh, tener un poco más de aire con respecto a la relación con Karina, Sí. es que siempre avisa. ¿A qué voy con que siempre avisa? Es que es el primero en avisar qué es el frente que puede ser controversial. Por ejemplo, Santiago Caputo le debe haber dicho a Karina Milei que los Menem eran de riesgo en el sentido de que Sí. la Ahí también hay otra exposición de sus interna fuerte. negocios, sí, obviamente, Mm. con las segundas líneas la guerra sigue siendo Sí. total, pero la advertencia de decir guarda, porque esto puede traerte un dolor de cabeza, fue dada, y fue dada a tiempo, no es que Mm. fue dada ahora. Entonces lo que dicen es, bueno, nadie le puede decir a Santiago que eh, eh, esto lo motorizó porque lo avisó antes de nada, digamos. Sí. La sospecha del lado de Karina es, no, bueno, pero ellos alientan a que le peguen al entorno de Mm. Karina y entonces esto escala. Pero sin embargo, a veces pasan noticias y pasan cosas que terminan llevando a los medios a hablar de esta interna. Y yo me pregunto a veces, ¿qué pasaría si los medios dejaran de mirar la resolución de la interna? Que hay Porque atrás. quizá, claro, porque quizá en el medio está pasando otra cosa y quizá la necesidad de definir si esto se rompe, se estira, si es de hierro o es de goma, Mm. eh, es también, puede Estrategia. ser un triángulo de humo en un momento, porque si algo no se rompe, pero se tensiona y después se vuelve a acomodar propiciamente para ciertas circunstancias, y quizá también sirve como para descansar en Sí. una agenda que sea diferente. Sí, es Ya un caño, sea, es un caño de escape. sí, y ya Mm. sea porque haya algo problemático o porque todo lo contrario, no haya nada que contar. A veces pasa que no hay nada que contar, entonces la Y interna, necesitan hacer la agenda. claro, Mm. necesitan copar la agenda incluso con temas que parecen Afectarlos. afectarlos, Mm. exactamente. Pero hablábamos de que era la radiografía del poder, la geometría del poder, y nadie mejor que sus autores de esta tesis como para ir contándonos. Hay una nueva geometría, hay una nueva figura. Nació anoche mismo nació el triángulo político. Lo de Vamos, anoche dejó un montón de perlitas. un montón de perlitas, pero vamos a escuchar qué es el triángulo político. Pero es que está dividido de otra manera el A ver. funcionamiento del gobierno. Ujú. Digo, esto lo expliqué hace poco. Hay un triángulo de hierro político ahora, que es Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora, digamos, Sí. la política territorial, y Guillermo Franco la política, digamos, o sea, digamos, de vincular con el resto de la política. Eso, digo, cómo funciona la política. Sí. Y solamente suben cosas que tienen que ver con, digamos, que necesitan el dedo mío. Sí. Pero es que O sea, está dividido está de otra hablando, manera. está hablando de otro tipo de triángulo. Es como un triángulo con un pendulito. Este es un triángulo por debajo de él. Parece que es como el triángulo como para tocar ping, hacer así, ping el triángulo, porque quedó esta configuración que tenemos nueva, que es el triángulo político. Ahora hay un vértice nuevo, esto está por debajo de Milei y están Karina, Armadora. Es muy gracioso lo que dice Milei porque tipo la que más le costó fue el rol de
de francos, digamos, Sí, porque es como muy medio político. que no le gusta la política, digo, Quiso decir el nexo. digamos, digamos, político. O sea, todo lo demás, resto del mundo es francos, que ahora está tallando acá y está tallando con bastantes ganas, de Sí, hecho. incluso en las últimas, no sé, discursos que dio en Mm, varias empresas o en varios congresos, mm. elevó mucho la figura de Franco diciendo que es el mejor jefe de gabinete de la historia, algo parecido con lo que hace con Luis Caputo. Sí, parece ser que es como el hombre de la paz, Mm. Franco. Es como, bueno, la política sos vos, todos, a pesar de todas las cosas que decimos y hacemos, Mm. a vos te siguen hablando, vos Sí. podés Va acá y habla con tener. Villarruel, va acá y Claro, habla con los exactamente, habla gobernadores. con Villarroel cuando con Villarroel no quiere hablar nadie, cuando Mm. ni siquiera le habilitan los QR para ir a la sociedad rural, pero ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero quiero decirte algo muy puntual, porque esto pasaba ayer en Neura con Alejandro Fantino, que estuvieron horas y que Alejandro Fantino muy astutamente lo vendió como no un conservatorio, un conversatorio, Mm. porque lo dejó hablar a Milei hasta altas horas de la noche. Lo gracioso es que Fantino, te olvidaste de preguntar por pareja, porque hiciste un berrinche enorme que fue viral y que fue muy hablado Aplaudido por todas las. aplaudidos por la Fuerza del Cielo, de hecho, que se subieron en esa cuando los funcionarios de la Fuerza del Cielo no podían hablar porque ya habían sido retados por Milei. Mm. Habló Fantino, le tiró con todo a pareja, pero ahora que lo tuvo a Milei, nada. Se habló en privado, capaz. Nada, sí, quizás fuera de cámara, en las 328 horas que estuvieron grabando en Neura, quizá le preguntó. Después, para el aire no, viste que a veces las preguntas hay que hacerlas al aire y esa pregunta, justo esa pregunta, no se hizo. Pero bueno, se hicieron otras, o por lo menos se dejó de decir otras cosas, porque el triángulo va cambiando de forma. ¿Puede haber un triángulo con 4 lados? No, ¿no? No, No, es no es cuadrado. no es lógica geométrica, pero sin embargo, está tomando una forma distinta. Escuchemos a Francos que decía esta semana. ¿Patricia Bullrich va a ser la candidata a senadora? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que por varios motivos. Primero, porque yo creo que ella es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida. Y yo creo que Patricia, haciendo una buena elección a senadora, puede estar posicionada para luchar por la jefatura de gobierno de la ciudad, por ejemplo. Epa, y acá tenemos. Entonces así se configura un triángulo de 4 lados. Que en verdad no es un triángulo de 4 lados, es un corralito. Sí. Es un corralito. Patricia Bullrich quedó adentro de este triángulo. ¿Por qué? Porque tiene destino de estar afuera. Porque ahora empiezan a instalarla. ¿Te acuerdas que hace un tiempo decíamos, ella decía, no, yo no voy a ser candidata? Ahora está girando. Mira cuánto está girando. El tema que está en debate, todavía no está decidido. Y bueno, a ver, por ahí me mandan al ring. Sí, Estoy por ahí te van a- preparada. y te vas a- Puede ser, no lo sé si voy a ir o no. Pero, ¿por qué pienso que es una posibilidad? A las batallas más difíciles siempre voy. Entonces, el Ministerio de Seguridad siempre es una batalla difícil. Es una Así que a esta vas a ir. No sé si voy a ir, pero digo, es una batalla difícil Sí. porque es un lugar donde siempre tratan de jorobar al gobierno. El tema que está en- Dos datitos de esto. Primero, es cierto que Patricia Bullrich agarra cosas complejas, digamos, tanto al punto que ella había dicho cuando se hablaba de que ella se integraba, después de haber sido candidata presidencial, después de aliarse con Milei, ella no quería ir al Ministerio de Seguridad. Decía, no quiero volver a agarrar eso, no quiero, lo dijo públicamente hasta que se dio y lo agarró en pos de armar un gobierno conjunto. A cambio de. Claro, ahora se empieza a revelar el a cambio de yo no estoy tan seguro que la empujen del todo. Yo creo que el pacto entre Milei y Patricia Bullrich se gestó por esto mismo que ahora Francos dijo. Para mí, el objetivo de Patricia Bullrich, después de haber sido candidata a presidente, es ir y ser alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Y esto empieza a explicar por qué la construcción en la ciudad de Buenos Aires fue tan dura con Contra el Jorge PRO. Macri, contra el PRO. ¿Por qué se tensionó desde el Vamos, desde la Libertad Avanza y por qué se fue haciendo ese camino que en el medio necesitó de una alianza y de un vínculo
más férreo entre Karina Milei y Patricia Bullrich, que se recelaban bastante y en el transcurso de este año han dado... han hecho un acercamiento muy Sí, grande. sí, sí. Karina Milei cambió mucho la percepción que tiene de Patricia Bullrich y la valora como pieza. En un momento se hablaba que Karina iba a ser la mujer que iba a competir en la ciudad y hoy el nombre es Patricia Bullrich, como un salto en una senaduría hacia una jefatura de gobierno que, así como Adorni arrasó en las legislativas, presumen que podría traccionar para ir cuando vence el mandato de Jorge Macri y si es que quiere reelegir o no. Digamos, ahora Sí, desde explica el PRO muchas se está cosas. hablando, bueno, ampliemos se está hablando de la alianza para Vamos todos octubre, vamos juntos. todos juntos porque nos quedamos sin nada. Bueno, se empieza a explicar por qué es Sí. tan severo. No es solo que no le quiere saludar Javier Milei a Jorge Macri. Hay mucho por detrás, hay un Sí. plan mucho más pensado de lo que parece. Y el otro comentario, que vos hiciste carita cuando lo escuchaste, es el final. El remate final de Patricia Bullrich, que ni Lerda ni Pérez Sosa dijo, no, es un lugar donde se hacen horrores, pues siempre se lo quiere cagar, hablando mal y pronto, Sí. al gobierno. ¿Qué lugar? El Senado. El Senado, ¿quién lo tiene en sus La manos señora hoy? Victoria La Villarroel. señora que tiene nombre de... Claro, exactamente, tiene nombre de novela ahora porque es la traidora, digamos, y se le Ayer la repite, volvió a llamar traidora. Y quien habló de esto, de traiciones y demás, se fue Francos. ¿El gobierno quiere que renuncie Victoria Villarroel? No, para nada. Entonces esto de hablar de crisis institucional, no, yo creo que hay diferencias políticas que tienen, el presidente tiene algunos reclamos, digamos, hacia la vicepresidente o algunas diferencias. ¿Se vuelve de considerarla ignorante y bruta? Digo, ¿puede volver a tener un vínculo con Milei? Esa Bueno, yo creo que eso va a ser difícil. La respuesta de Franco se... La respiración dijo todo. No Sí, hacía sí. falta ni que diga que era difícil. Respiró de una forma diciendo ahí, Sí, la verdad que no. Y Bullrich fue la primera, o una de las primeras que le responde a Villarruel Sí. cuando fue el escándalo de las últimas semanas en el Senado. Sí, le marcó el territorio rápidamente. Eso tampoco pareció casual. Decían, Mm. ¿por qué Patricia Bullrich puntualmente? Porque Se podría quiere haber sido... poner en cierta posición Claro. dentro del gobierno. Alguien tenía que salir a flanquear lo que había dicho el propio presidente, alguien tenía que apoyar esa posición de la traición de Villarroel, y la que la fue a buscar fue directamente Patricia Bullrich, que hubo un cruce muy fuerte. De hecho, Villarroel le contestó con munición gruesa. Sí, Dijo, sí. a ver, la que ponía bombas sos vos, poco más le contestó. O sea, a vos te acusaron de eso, vos estuviste en todos los partidos. Villarroel no se quedó callada en esa pelea, y Patricia Bullrich es de arma a tomar. Lo que puede llegar a ser Patricia Bullrich en el Senado peleándose con la vicepresidenta de la Nación, compañía de Firmo fórmula. por ver. La verdad que va a ser, eso sí, es una guerra de damas de hierro que seguramente se pueda dar en la escena depende cómo evolucione la geometría de este Se poder. puede convertir en un cuadrado de hierro, capaz. Puede terminar en andar a ver. equilátero, En un en un- equilátero. Es medio piramidal. Ahora empieza a tomar como tercera dimensión porque hay O hay mamushkas, nuevas una dentro de es toda otra. una mamushka. Pero bueno, así es como configura el poder Milei. Es más, Milei agregó un triángulo más, porque no necesitaba tres y triángulo era medio redundante, agregó un triángulo más. Después está el triángulo de hierro, que está más flexible que nunca, está el triángulo político, donde entró Francos y adentro la contienen a Patricia Bullrich como el ariete de proa para la pelea que se viene, y está nosotros lo llamamos el triángulo del futuro. Al pasar, lo contó Milei. Y es así el triángulo del futuro, mira. Y yo estoy abocado 100% a la gestión. Y la gestión tiene una parte que es el largo plazo y otra parte que es la coyuntura. La parte del largo plazo, que tiene que ver con las reformas que vienen y que es toda la batería de cosas que aparecen después de octubre. El largo plazo tiene 3 elementos centrales. Hay un elemento que es lo que yo llamo los rendimientos crecientes, que es toda la cuestión de desregulación, que es uno de los
Key Value Driver del crecimiento, digamos, eso es lo que hace Sturzenegger. Ahí juega un rol fundamental el capital humano, que es el ministerio de Sandra Petovelo. Interactúas ahí, sí. Y el otro elemento también de largo plazo fundamental es las relaciones exteriores, y ahí está Wertheim. Este es el triángulo del futuro, los que miran como perspectiva después de las elecciones, la parte digamos, sería la parte de la gestión hasta donde llega Milei. Sí. Yo creo que mira de otro lado, yo ¿no? creo que esa es la explicación política que él le da, pero detrás de eso piensa algo económicamente, que es el fin de un plan de estabilización que habla con Santiago Caputo, con Luis Caputo todo el tiempo, y este ya es un plan o una visión de plan de crecimiento. Lo entiendo así. Sí, es muy probable que se mire así, pero también me parece que es una forma de él romper el discurso de que solo se dedica a la economía. Es decir, Claro, ojo, sí, por eso es la no soy- explicación política claro. de él de Porque viste que en ningún triángulo está Caputo Luis. sí. Caputo eso es un alfil solo. También No se habla, ¿no? De necesita esa, triángulo. con la relación con Sturzenegger. Sí, se habla él lo mucho. negó, se abrazaron, estuvieron ahí los besos. No parece ser que haya tensión entre Caputo y Milei, y además es muy fácil de subsanarla, porque Sí. digamos la política económica de Milei es Es Milei. Milei. O sea que será Caputo o será quien sea, pero parece ser que efectivamente se llevan bien y lo elogia constantemente a Caputo como a nadie Sí. en el gobierno. Pero me parece que el presidente tuvo la necesidad de mostrar que, bueno, después de las consecuencias de que parecía que se decía que gobierna Santiago Caputo desde las sombras. O dijo, no, Karina. esperá. Sí. Claro, o Karina, pero bueno, como Karina tenía más el rol del partido, del territorio, del armado político, decían, bueno, entonces A más B más C, el que gobierna es Caputo, y Caputo tiene injerencia en un montón de áreas clave. Sí. Entonces me parece que Milei necesitó mostrar su otro triangulito, que es el triángulo a futuro de la gestión, donde reivindica 3 piezas claves que le interesan. O sea, le interesa la política exterior a Milei, y por eso habló de Wertheim, habló de Petovelo, de su amiga, y Que hace rato que no se habla de Petovelo. Petovelo subió un poquito el perfil, dio un par de Sí, en las entrevistas últimas semanas. bastante poco relevantes, pero dio varias entrevistas Petovelo en estos días. Y Sturzenegger, que Sí. viene de ser aplaudido por la desregulación, pero tiene que encontrar como el nuevo camino que tiene que ver más con lo legislativo. Yo supongo que el plan de Sturzenegger viene por las reformas laborales, las reformas impositivas y demás. Es el plan que tiene en mente Milei. Y esto entonces te muestra lo que queda también afuera de la órbita de Milei, ¿no? Sí. No habla de justicia, no habla de otras áreas que no son las primordiales, pero expande. Antes era solo economía, bueno, ahora es economía, cancillería. Que aún así tienen que capital ver humano. con lo económico. Es Que como, tienen que ver con lo lindan, capital humano. lindan. Perdón, tiene que ver con lo económico, económico. es verdad lo que decís, pero bueno, expande un poco el imaginario de lo que Tal se cual. cree de Milei. Así que ahí está la geometría del poder contada por sus autores, pero para entender cómo funciona el poder, nada mejor que te lo cuenten ellos de la manera más insólita, porque también anoche pasó esto. Bueno, sí. Mario, querido. Mario. Apareció Mario en Neura. ¿Quién es Mario? Uy, ¿dónde? ¿Dónde? Uy, Tengo que firmar un decreto. Antes de las 12. Dale. a la madrugada pasaba esto. ¿Cómo firma un decreto? Señor presidente. No, el gritito es, El el gritito. gritito es impresionante. Dice para hacerlo Ahí meme. está, ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí está Maravilloso. Tronco. ¿De verdad me decís que tenés que firmar un decreto antes de las 12? ¿Ya lo Y firmaste? sí, Electrónicamente. Sí, ya está, bueno. ya está. Sí, lo firmé electrónicamente. ¿Y de qué era el decreto? ¿Te puedo preguntar? No, no importa. No, está bien. No importa. No puedo creer. Y sí, man, ¿qué ¿Cómo querés? es Digo, una laburo de goti? presidente, Sí. loco. Y sí, man, laburo de presidente, dice Milei. Esperemos que lo haya leído, ¿no? En este claro, si la pregunta es, suponemos que se tomó el tiempo de leerlo, fue rápida la ida y la vuelta como para firmar el decreto, quizás Tenía un conocimiento decreto que- de antes, capaz. Claro, quizás ya lo conocía y confía en los autores, seguramente la secretaria legal y técnica debe haber estado encima del escrito y él tenía solo que poner la firma para que salga el boletín oficial. Vamos a estar todos mirando el boletín oficial a ver cuál es ¿Qué pasa? el decreto que se firmó en el estudio de Fantino. Fantino, el hombre que no habló de pareja con Milei, pero tuvo esta entrevista durante Sí, la con noche. mucha información. Con mucha información y con una radiografía
nueva, una geometría nueva del poder. El triángulo de goma sigue vivito y coleando el triángulo de hierro, como le llaman ellos, y esto te lo contamos aquí en La Oveja Negra. Y la semana pasada empezamos a hablar un poco de lo que se viene en la campaña en Buenos Aires. Hicimos un informe especial contando quiénes van, quiénes no van y las peleas que se van a dar de cara al 7 de septiembre. Y hoy vamos a hablar a alguien que está apuntando para todos lados y es como una de las figuritas novedosas de esta campaña en Buenos Aires. Se llama Manuel Pasaglia, es candidato por Hechos y está conectado. Te saludan Daniel Seifert y Franco Maceo. ¿Cómo andás, Hola, Manuel. Manuel? Buenos días, Buenos Daniel, días. Franco, ¿cómo va ¿Cómo todo? va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Te he visto muy activo en redes, algo que, bueno, generacionalmente es comprensible, pero te he visto escribir fuerte. Yo quiero empezar con una pregunta que es cortita y al pie. ¿Por qué pensás que es una campaña de mierda esta? El otro día escribiste un posteo muy interesante, encima con un gesto, que era con un elogio a una medida de Milei. Quiero que me lo cuentes vos. A ver, porque no hay nada básicamente que le estén hablando a las personas. O Mm, sea, nada para hablarle a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Por eso es una campaña de mierda. Si vos agarrás lo que fue el cierre de listas, nada más como ejemplo, mm, el peronismo y el kirchnerismo peleándose entre ellos, candidaturas testimoniales, cortando la luz, o sea, horrible. Y por el otro lado, los libertarios sometiendo al PRO, denuncian de candidatura, de compra de candidatura, llenando de kirchneristas las listas. O sea, ¿dónde están los problemas de nosotros, de los vecinos de la provincia de Buenos Aires en todo eso? ujú, ujú. Y sin embargo, tuviste un gesto, porque uno podría esperar que en campaña no haya elogios. Tuviste un elogio el otro día con algo que hizo Milei. ¿Por qué decidiste hablar bien bueno, fue el tema de retenciones, pero ¿por qué puntualmente quisiste destacar eso? Y a ver, en esto, muchachos, lo bueno cuando se hacen las cosas bien, hay que Mm, bancarlas mm, y también hay que tener los huevos para cuando hacen las cosas mal o cuando no están bien, decir lo que pasa. O sea, en esto tenemos que ser prácticos y ponernos del lado de los vecinos. Cuando el kirchnerismo haga algo bien, también lo vamos a decir. Y cuando el gobierno hace bien y cuando hace mal el gobierno, también lo vamos a decir. Enfrentamos al kirchnerismo y también enfrentamos al gobierno cuando hacen las cosas que no corresponden. Y Manuel, ¿y por qué no sumarse a Somos? Que es la propuesta, bueno, la propuesta provincial que se propone como la avenida ancha del medio. Él tiene un A ver, eslogan sobre eso. sí. A ver, primero les cuento un poco para que entiendan Sí. el resto de por ahí lo que nos están escuchando, viendo. En la provincia de Buenos Aires están las fuerzas del cielo, Mm, las fuerzas de la patria mm, y las fuerzas del centro. Todo verso, todo chamullo. mm, Y nosotros justamente nos hicimos un espacio aparte que se llama Hechos. Resultado, que es lo único que le mejora la vida a la gente. Entonces, ya desde ahí arrancamos distinto con todo. Porque para nosotros lo único real es lo que le llega a la persona. Todo el resto es todo chamullo. Entonces, no arrancamos del chamullo. Y después, te digo más, tanto los kirchneristas como la avenida del medio, la avenida del fracaso, ujú, y los libertarios fracasaron. Son los responsables de que nos llevaron al estado actual de la provincia de Buenos Aires. O sea, ujú, la grieta ideológica nos está matando. Y lo único que hace es que se peleen entre ellos, ujú. se gritan, y para todos nosotros no cambia nada. De hecho, el problema que estamos teniendo, la gente no va a votar, no va a votar en Capital, no va a votar en Santa Fe, porque no importa a quién voten, el resultado es el mismo. Y si no empezamos a cambiar eso, la gente cada vez menos va a ir a votar. Mientras más se aleje la política de las personas más se van a alejar de las elecciones. El cierre de lista es un ejemplo, todas estas pelotudeces de la fuerza de no sé qué es otro ejemplo. Viejo, hay que ocuparse de los problemas de los vecinos.
Ujú. Recién decías que no te costaría elogiar al kirchnerismo. Yo he visto que varias veces lo ha llamado inútil a Kicillof, al gobernador, y sos bastante crítico de su gestión. ¿Destacás algo? A pesar de considerar que es un inútil, digamos, ¿destacás algo de él? A ver si te ocurre alguna cosa que le puedas No, encontrar. te lo digo clarito, yo creo Sí, en el Estado sí. eficiente, Mm, en el Estado que funciona. O sea, mm, ¿cómo vemos la política nosotros? Entre lo que funciona y mm, entre lo que funciona y lo que no funciona. O sea, todo lo que no funciona es lo que hablábamos recién, la grieta ideológica, que es parte del fracaso de la Argentina. Y lo que funciona son los resultados, es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en San Nicolás, un Estado eficiente que tiene la mejor gestión de la Argentina, que le da respuesta a los vecinos, que tiene todos los trámites en el celular, que tenemos un sistema de salud único en toda la Argentina. Entonces, mm, yo eso lo comparto, pero desde ese lugar, desde el funcionar, desde los resultados. mm. No creo que la ausencia de destruir todo sea lo que tengamos que hacer para que la provincia de Buenos Aires salga adelante. Seguro que no va a ser el Ioma lo que le elogies, porque me acuerdo que el año pasado y el anterior fuiste muy crítico de la gestión de Ioma con respecto a Kicillof, pero adelantar las elecciones, aunque sea fue una oportunidad, esa decisión de Kicillof, A digamos. ver, adelantar las elecciones, que la gente tenga que ir a votar Mm, 2 veces en la provincia de Buenos Aires, con el mal humor social que hay, es una patada en las bolas. Eso para arrancar. ¿Cuál era la solución para que se elija por categoría, digamos, que se elija lo municipal, que se elija lo provincial y que se elija lo nacional? mm, Boleta única, que es que un solo día va a votar la gente y con una cruz marca por categoría. Eso es lo lógico, eso es transparente, eso ahorra costo a todo porque no hay que hacer 2 elecciones, no hay que imprimir tanto papel. Pero bueno, como es lo lógico, como es lo normal, lo moderno, es lo que no pasa ni con el kirchnerismo ni en la provincia de Buenos Aires. sí, Pero sí, eso es lo que se tendría que hacer. sí. Sí, es verdad. Eso es un buen punto. Voy a usar palabras ajenas, pero para chicanearte un poquito. En las redes, algunos libertarios están diciendo mal y pronto que tu candidatura la valigió Kicillof. Vi que te cruzaste con dos importantes voceros ahí, Eh, con traductor y con Juan Dou, que es funcionario. ¿Qué ¿Vos pasó? sabés que no tienen vergüenza? Mm, O sea, yo me postulo como diputado en el norte de la provincia de Buenos Aires, ujú, que es la segunda sección electoral. correcto. Número 2, en la lista de los libertarios aparece uno, Pablo Morillo, Sí. que es Tú- militante kirchnerista mm, hasta hace un año, y está el video en los medios mm, defendiendo a Kicillof, que tenía las mejores condiciones para ser presidente. O sea, sí, sí. en el norte de la provincia hay 2 listas K, que son la que hizo Kicillof y Cristina, que por lo menos son honestos, y la que hizo el Pareja. gobierno libertario, que lo llenó de kirchneristas, y después estamos nosotros, que lo único que hacemos es, hablamos de lo que hicimos, de las cosas de nuestro trabajo en la ciudad de San Nicolás, también está el intendente de Pergamino, de Roja, todo el laburo que venimos haciendo, Ujú. y los otros, todas pavadas, estupideces, se pasan de un lado para otro, y encima cuando vos le decís, che, pero ese esquinerista, está por la raza. Claro, Olvido para atrás claro. porque soy el presidente. Pará, viejo, no se puede. Pero además, lo curioso es que si vos tal vez hubieses contestado que sí a alguna de las preguntas que te deben haber llegado, quizás estabas en esa lista. O sea, porque la propuesta debe haber existido. La lógica era si la alianza era con el PRO, ¿no te contactaron los libertarios como para buscar Sí, un punto común? sí, y Claro. los cargos que se estaban peleando con los del PRO nos los daban, pero Mm, no nos interesa. O sea, claro. esto es más profundo, y la diferencia nuestra con Milei Mm, es más profunda que unos cargos o una elección. Tiene que ver con la situación económica real claro. que hay en toda nuestra región. O sea, yo recorro todas las ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires: Colón, Ramallo, San Pedro, Zárate, Varadero, Pergamino, San Nicolás, y no está bien la situación económica, sobre todo lo laboral. Y eso hay que decirlo. Así como te digo, che, que bajen las retenciones, bárbaro, Milei,
viejo, fíjate esto, porque estamos teniendo un problema grave con lo laboral. Y Manuel, ¿Hecho se va a limitar solamente a lo local, a lo provincial o tienen alguna pretensión nacional? Primero, a ver, somos serios, entonces vamos de menos a más y cada paso que damos lo hacemos con preparación, somos consistentes, por eso nos presentamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, que son 15 ciudades. Ahora, después, el día después de las elecciones, vamos a trabajar y recorrer toda la provincia de Buenos Aires para ir por la gobernación, porque desde ahí realmente se transforma la provincia. ¿Sí? Ahora la legislatura es un paso obligado, pero la solución va a venir cuando lleguemos a la gobernación. La última, y no te robo más tiempo, esta semana hubo una novedad en el plano nacional, que fue que algunos gobernadores decidieran mancomunarse para trabajar electoralmente, quizás siendo un partido, quizás siendo una alianza. Entre ellos hay alguien que generacionalmente tiene que ver con vos y con tu hermano, que es Nacho Torres, gobernador de Chubut, y que también es un hombre que de origen en el PRO. ¿Ves cómo viste esa decisión en la macro? ¿La ves con buenos ojos? ¿Decís que es más de lo mismo? No, a ver, me parece que está bueno que se empiecen a plantar y a defender los intereses de cada una de sus provincias, más porque son gobernadores. Mm, Y en estas cosas es lo que hablábamos al principio, viejo. ujú, Te tenés que parar y decir lo que pensás y defender a tus vecinos. Si claro, no, te pasan por arriba. Mirá lo que le pasó al PRO. El claro, PRO lo invitaron a hacer un frente antikirchnerista para salvar a la provincia de Buenos Aires, los libertarios, y 40 días después terminaron llamándose Frente a la Libertad Avanza, todo pintado de violeta, y hasta le sacaron los cargos de concejales en los municipios donde gobernaban. O sea, te someten si claro, vos no te parás y le hablás de igual a igual. claro, claro. Manuel Pasaglia hablaba con nosotros acá en la Oveja Negra. Muchas gracias por tu tiempo, Manuel. Chicos, Gracias, abrazo a Manuel. todos, Hasta cuídense. luego. Que andes bien. Chau, chau. Picante, ¿eh? Buenísimo. Bueno, seguimos. Y nos vamos a La Matanza. En La Matanza siempre nos da que hablar en este programa. Y hoy tenemos una historia que es increíble, de esas que dan un poco de vergüenza, que tienen que ver con los tiempos que corren. Y es un trabajo de Franco Maceo que me va a presentar esta historia, que la titulamos así. Vamos a vender la placa, que está espectacular. La matanza degeneró la violencia. Y tenemos una persona en primer plano y una en segundo. La segunda Sí. te la adivino rápido. Es el intendente, el inefable Espinosa. Fernando Espinosa, Sí. candidato testimonial. Pero ¿quién es la mujer que está delante? La mujer que está a la izquierda de Espinosa es Andrea Vázquez, ella es doctora, y en la última semana salió por todos lados su cara por haber denunciado, porque trascendió haber denunciado falsamente a su ex esposo Pablo Ghisoni, por haber abusado sexualmente de por lo menos 2 de sus hijos. Claro. Uno de los hijos de esta mujer Sí. grabó un video y Sí. contó que efectivamente él había sido manipulado Sí. para Sí. acusar a su padre. Su padre, recordemos, estuvo por esta razón 3 años preso. Sí, 3 años. 2 en la cárcel, preso, 2 en uno en en domiciliaria. Estuvo obviamente alejado de sus hijos con restricciones para verlos. Estuvo alejado de también su familia política, Sí. obviamente. Se supo incluso que el propio padre de esta mujer dijo que a él le había hecho una intentona similar con una Sí. denuncia falsa sobre una sobrina. Sí. Un caso Sí. espeluznante. Y el ¿no? hijo Porque- dio muchos detalles, además de cómo ella intentaba convencerlo de que el padre lo había abusado. Salió por todos lados hablando y contando esto, y que no solamente era en este sentido del abuso, sino que en la vida cotidiana ella era de esa forma, ¿no? Y tratando de imponerse ante cualquier causa de discusión del día a día en la convivencia. Ya es penoso escuchar de estas cosas, porque la violencia de género no es algo para tomar a la Sí. ligera. Las mujeres sufren violencia de género, eso es verdad. Hay muchos casos Sí. intrafamiliares, en su mayoría de violencia de género. Y Que hay que niños ta- abusados también. de niños abusados, que hay que tener atención y hay que escuchar a las víctimas. Pero no hay nada más cruel y realmente que debería tener una severidad igual
a la acusación que se está haciendo, la verdad que debería ser así, Sí. que mentir como para dañar a una persona solo por un odio, un Sí. rencor En el o medio de una- la separación. en una separación para defenestrar a alguien y cancelarlo, como son los tiempos que corren, con una mentira de este tenor. Le arruinó Y la vida a utilizar a un todos. hijo para que le mienta en pos de agredir a su padre. O sea, es ni siquiera contemplar, digamos, los daños que le haces a tus propios hijos en Sí. pos de esa manipulación. Pero en este caso, en la matanza siempre le da una vuelta de tuerca. Y por eso hablamos de que se degeneró la violencia. Porque vos tenés algunos datitos más. Vamos a ir, te sigo en el relato, Seguime. Franco. ¿Por qué? Porque Andrea Vázquez, que es abogada, recién le decía doctora, denuncia al médico Guisoni, pero ella también es funcionaria de la matanza de Fernando Espinosa, o sea, Es trabaja para funcionaria. la gestión de Espinosa. Ajá. Pero no está a cargo directo de Espinosa, sino que está a cargo de la secretaria de género, Liliana Hendel, ¿no? Que es bastante controversial, bastante polémica siempre en muchas de sus intervenciones. Pero Recordemos, Liliana Hendel, sí. militante ultra kirchnerista, fue panelista, se hizo famosa siendo panelista de TN en cuestiones de familia, y después se volcó a la militancia antimediática Sí. y furiosa con el kirchnerismo. Liliana Hendel, Sí. madre de Tamara Hendel, que también tuvo su paso fugaz por los medios. Ahora es funcionaria de género. De Y género. trabaja con Andrea Vázquez, que es funcionaria de género. De género. Ahora te voy a contar los En la puestos que matanza. tiene y otra polémica más que también involucra a otra funcionaria. Pero mirá, antes lo que decía Liliana Hendel sobre el caso de Guisoni, ¿no? Antes de ser condenado o cuando estaba en medio del juicio. A ver. Que no fue condenado, perdón, no fue condenado, sino que se le terminó Claro, siendo cuando- absuelto. Claro. A ver. Día histórico. El pedófilo Pablo Guisoni allá, sentado en el banquito de los acusados, en público. Este es un logro de Andrea Vázquez, de su hijo Tomás Vázquez y de las abogadas que las acompañamos incluso. Y nuestro, porque nunca la dejamos sola. Nunca la dejamos sola, lo trataba directamente Esta de señora pedófilo. directamente ya se dio la atribución de juzgarlo ella misma. Desde un cargo público Sí. lo condenaba, lo cancelaba Sí. a este hombre que fue absuelto, creo en segunda instancia. de Sí, hecho. sí. Eh, Incluso tenía la restricción de ver a sus hijos, obviamente teniendo en cuenta lo que tenía, las decisiones que tenía que tomar la justicia. 10 años estuvo sin ver a los hijos, se perdió sus trabajos. por este discurso que estaba apañando a una denuncia de una funcionaria que trabajaba para ella. Andrea Sí. Vázquez trabajaba para Liliana Hendel. Sí. Pero no Eh, es ella sola la que trabaja para Hendel, sino que Florencia Piermarini ujú. es la directora de acceso a la justicia en la Secretaría de Género. Tenemos un tuit antes, un tuit que Mm. se la agarró con un medio donde yo trabajo, A justamente, Liliana Hendel, un tuit en respuesta a una nota de Clarín, ¿puede ser? Ahí Sí, va. ahí está. Liliana Hendel, había salido esta noticia en Clarín, que es que la mujer que denunció falsamente a su ex se quedó sin abogados y pide apelar gratis a la corte. Esto fue un hecho real. Sí, En un sí, momento ella perdió, hubo un abogado que renunció y ella tuvo una instancia en la cual estaba evaluando tener una representación gratuita. Gratuito. Lo que no tiene nada de malo, la respuesta de Hendel, otrora empleada del Grupo Clarín y ahora conversa, como todos los conversos siempre se sienten culpógenos. Poneme la respuesta, porque quiero leerla puntualmente, Alejo, por favor. El tuit, poneme de vuelta. No, el anterior, volvamos al anterior. Ahí dice, qué sorpresa, el Grupo Clarín miente. ¿En qué? ¿En qué miente? ¿En qué miente? ¿Qué es lo que querés decir, Liliana Hendel, que Clarín miente? ¿Qué es lo que querés decir? Pasemos a los otros, porque ¿cuál era la postura mientras la historia contaba su verdad, cuando se sabía que el propio denunciante había dicho que mintió con respecto a su padre? Esta mujer empezó a tuitear. Acá vemos varios tweets que decía que, bueno, ¿qué pasará entonces con Andrea y el hijo menor que sigue viviendo con ella? Que el padre no lo puede ver tampoco hasta el día de hoy. Y antes había unos tweets en blanco que eran
particulares, que nosotros hicimos una captura, esta gracias Alejo, omisiones y mentiras. ¿Por qué se escapó de la casa del padre? Habla, en Tomás. este punto habla del denunciante. Sí. O sea, el denunciante que se desdijo de que había sido abusado. Tomás. Ahora Liliana Hendel, experta en género, pone en duda lo que dice el denunciante. Porque depende cuando te conviene, ¿no? Sí. Está de un lado, del qué otro, lugar, sí. ¿de qué lugar te tenés que parar? Porque antes le creías al denunciante y ahora que el denunciante dice otra cosa, ¿le dejás de creer? ¿Por qué el padre lo medicaba? Se pregunta. ¿Quién sos mantiene. para preguntarte eso? Pero bueno, está bien. ¿Qué le pasó al hermanito? Pregunta. Sigue ampliando Sí. esto en preguntas, ¿no? Porque cuando haces aseveraciones en preguntas, Sí, culpando a la no te justicia, haces además, cargo, digamos. ¿Tomás mentía antes o miente ahora? Yo le creía antes. O sea, ahora es un no. mentiroso. Ahora es un mentiroso. Increíble. Esta persona maneja las cuestiones de género en un municipio, el municipio más poblado de la Argentina, y tiene esta posición absolutamente parcial, absolutamente obcecada con respecto a una empleada que ella forjó, formó y tiene con el sueldo pagado por todos los matanceros. Tal cual. ¿Qué es esto? Esta es la estructura, digamos, de la Secretaría de Género de La Matanza, donde se ve no solamente a Andrea Vázquez ahí como subdirectora de Acceso a la Justicia, a La Liliana vemos Hendel como la la secretaria, y también se ve a Florencia Piermarini, que es la jefa directa de Andrea Vázquez. Tenemos una foto de ellas dos, acá vemos. Que es Andrea, directora de Acceso a la Justicia y ahora actualmente es su abogada en este caso en la que el hijo la acusa de no solamente de haberlo manipulado para que denuncie a su propio padre, sino también dentro de todo esto hay acusaciones de falsificar peritajes, falsificar claro. estudios que se le hicieron al niño. Incluso se habló en la Cámara Gesell se le dio instrucciones a Tomás para dar una versión que no es la certera, dándole ciertos tips que iban a que le den manipular el resultado. verosimilitud a su Sí, discurso. tal cual. Como para que los peritos interpretaran, pisaran el palito diciendo, bueno, si hace esto es plausible, porque obviamente que las reacciones y las formas en las cuales un niño cuenta un abuso tienen formas muy particulares que están estudiadas. Hay trabajadores serios que detectan esos mensajes y esos elementos probatorios de que un discurso es veraz o no. La manipulación llegó a tal punto que incluía a los peritos. De hecho, los peritos están en veremos si es que fueron ellos manipulados también o si fueron cómplices de esta situación. Se habla de una red de todo esto, digamos, de peritos de profesionales. Claro. Pero lo increíble es que, vieron, ¿no? La propia jefa de Vázquez es ahora su nueva abogada. Eso debe haber querido decir Liliana Hendel sobre Clarimiente. Seguramente se la debe haber solucionado ella en ese momento que se quedó sin abogado en la causa. Dijo, no, bueno, si la vamos a defender nosotros. Sí. Y Hendel no solamente, digamos, la jefa directa de Andrea Vázquez es la que la defiende en los papeles, digamos, en la justicia, sino que su propia jefa más directa, la que encabeza el área, la defiende en las redes sociales. En lo mediático y en las redes sociales. Hay otro tuit con una colega, ¿no? También que... Sí, con Débora que ese Plager. en particular me gustaría verlo. Si lo tenés, Alejo, Sí. me avisas cuando lo tenés. Ahí te digo cómo que empieza. es muy particular y es muy... Te hablo de 3 pibes secuestrados atacados por la corrupción judicial, ¿no? Echándole la culpa a la justicia. Y su progenitor Exactamente. violento, y me contestás insultando, Débora Plager, se refiere a la periodista de La Nación. Bueno, sos una versión elegante de las terraplanistas mileístas. ¿Y vos qué sos, Liliana Hendel, para tener este punto tan forzado cuando ¿por qué cuando un fallo de la justicia es tal toman esta postura? Digamos, la verdad que es realmente sorprendente que estén que la lleven a el discurso hasta el final en este embate contra
¿Querés saber qué Que tiene de decía? fondo cagarle la vida a un Y tipo, sí. la verdad. Es la única. A todos, a los hijos también. Y a los hijos también, y ni los más siquiera le afectados. importa los hijos, porque si los hijos hablan y dicen otra cosa, bueno, pero hay que escucharlos. O sea, es de una severidad Pero para ella no absoluta. hay que escucharlo. ¿Querés ¿No? escuchar qué No hay que decía? escucharlos, vos decís. ¿Qué decía de los testimonios de las víctimas, la carga de culpabilidad? ¿Querés escuchar? A Mirá. ver. Ciudadana o ciudadano es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, Claro. yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba. Es decir, si yo digo que él es culpable hasta que demuestre su inocencia. No funciona. Escuchá la así. tesis. No es Ciudadano. así. No se puede creer la barbaridad que dijo esta mujer, que se ve que lo piensa hace muchos años Sí. y que lo está aplicando de la manera más cruda y ruda y más impactante que he visto en mucho tiempo. O sea, esta mujer cree que toda persona que es denunciada por algo es culpable hasta que demuestre su inocencia. 3 años preso estuvo Pablo. 3 años presos. ¿Quién le devuelve los 3 años presos sin ver a sus hijos por una 10 década? años, sí. O sea, no se puede creer, Liliana Gendel. No sé cómo da la cara para decir estas cosas. Y maneja una linda caja, Gendel, también. ¿Una linda caja? Una linda caja, sí. Y no. ¿Sabés Ah, qué? pero además, una cosita, Liliana Gendel. Volveme a poner el video de Liliana Gendel. Ponelo de vuelta porque es increíble. Ciudadana o ciudadano es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba. Es decir, si yo digo que él es culpable hasta que demuestre su inocencia. ¿Sabes qué pasa, Liliana Gendel? Que tu jefe político, Fernando Espinosa, enfrenta una acusación por violación de una secretaria. Mándalo preso. ¿Por qué no lo mandas preso? Si esta es tu tesis, ¿por qué no está preso Espinosa? ¿Qué pasa? ¿Hay hombres que sí y hombres que no? ¿Los ex maridos de tus amigas sí, pero tu jefe político no? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está esa doble vara? ¿Quién decide la doble vara? ¿Qué poder te ungió a vos para que vos seas la moral que define quién va preso y quién no? ¿Desde qué lugar te parás, Liliana Gendel? Ni La siquiera verdad se que es una pronunció cosa sobre el caso insólita. de No, Fernando obvio. Espinosa, que De lo hecho, vos la denunció Recauca. contactaste en algún La momento. contacté, me dijo que no se iba a pronunciar y le mandó un beso grande a María Julia, obviamente Sí. sarcástico. Sí, ¿no? sí, lo mandamos de vuelta. Un besito, Liliana Gendel. Guardate los besitos y tratá de ser un poco más seria cuando hablas. Un poco más seria, un poco más congruente, un poco menos obvia en tu doble vara política que te sesga. La verdad que es inaudito esto. Es terrible. Pero vamos a ir a los números, A los porque números. encima esta triada de abogada, jefa y denunciante falsa, encima manejan una caja increíble a expensas de Espinosa, mientras hacen la vista gorda sobre las situaciones de Espinosa. Tal cual. Bueno, entre las cajas más fuertes que tiene la matanza está la Secretaría de Género que maneja Liliana Gendel, que es de nada más ni nada menos que de 3.700 millones al año. Esto significa un 1,5% del presupuesto, ahí lo vemos detallado. Y en la siguiente placa vamos a ver que 284 millones, es decir, más del 7%, se destina al gasto del personal. O sea, el gasto de personal de, por ejemplo, estas dos mujeres, Claro. que una es abogada, las dos son abogadas, O sea, pero una defiende a la otra en un claro. caso súper polémico y súper controversial, sale el sueldo de 284 millones de pesos. Es increíble. O sea, no solo le pagás a la denunciante, querido matancero, vecino matancero, le pagás a la falsa denunciante, le pagás a la abogada y le pagás a la jefa. Que las defiende. A las tres. le Que las está defiende pagando. a muerte. Sí. Y el otro gasto bastante interesante, o que me pareció bastante llamativo, es que el 37%, es decir, 1.380 millones de pesos, perdón, se gastan en bienes de consumo. Vaya uno a saber qué catalogan como bienes de consumo. Yo entiendo, Sí, entra cositas. catering, Se compran de cosas, todo. de paso, se compran cosas con la plata del municipio. El municipio de Espinosa, donde hay una secretaria de género que ejerce violencia y que es parcial, y que es tan parcial que cree que alguien que es acusado tiene que probar su inocencia siempre y cuando sea el marido de una amiga y no su jefe político. Esto es la matanza, así degenera la matanza, la violencia de género.
te hemos contado esto. Perdón si me puse un poco loco. Me agarró, parece bien. me agarró, Era el momento. ¿cómo se llama? Albinoni. El momento Albinoni de Seifert en este momento me parece que los brillitos me Ameritaba. hicieron poner un poco nervioso porque estas cosas la verdad que no se pueden creer que se justifique lo injustificable. Y esto no tiene que ver con ponerse en contra de agendas de woke ni nada que ver. Yo, de hecho, apoyo las Sí, sí, políticas de género. Por eso me indigna profundamente Es que este tipo de gente va en contra que de eso. se manipulen políticamente y se bastarden así para que todos los que realmente no apoyan las políticas de género tengan harina del costal para decir las cosas que dicen e ir en contra de la agenda. Por culpa de gente como Liliana Hendel es que las causas de violencia de género empiezan a ser desfinanciadas. Por eso, por personas que manipulan así los temas, porque no les importan las víctimas, les importan las cajas. Sí. Ese es el problema grave que se ve La en conveniencia. casos como este. La conveniencia. En fin, me volví a calentar. No era la idea. Gran informe, Franco. Gracias. Esto ha sido La Oveja Negra. Este es el programa insignia de María Julia Espero que les Oliván. haya gustado tu musculazo. Espero comentarios a ver si la musculosa estuvo a la altura. Me vine de Ken hoy porque soy diverso y me la banco. Así que por eso me he vestido así y me seguiré vistiendo como quiera. En tanto y cuando me deje Juli, obviamente, que la queremos mucho y que va a ocupar Si llega este un lugar llamado, muy pronto. Sí. María Julia Oliván, te queremos mucho. Gracias por este espacio. Te lo cuidamos, te mimamos, te queremos. Acá está tu pollito al lado Bien mío, cuidado. espalda por espalda, con espalda hoy. Esto fue La Oveja Negra. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Chau. Chau, chau.